A veces me preguntan algunos, pero bueno, Sergio, ¿tú en qué trabajas? Yo sé que no es fácil para algunos, y digo incluso hermanos católicos, entender cuál era mi trabajo en el pasado, eh, porque quizá no existe tanto, y por supuesto que tenemos que mejorar en muchas cosas, pero las reformas deben darse desde dentro de la iglesia y no porque haya cosas que mejorar. No por eso vamos a crear nuevas iglesias, nuevos grupos, pero yo era misionero sin salir fuera de España. A veces pensamos que un misionero es solo el que, el que sale fuera a otros países, pero para ser misionero había una frase en inglés: to be a missionary, you don't need to cross the sea, you need to see the cross. Para ser un misionero, traduzco, no necesitas cruzar el mar, sino mirar la cruz. Así que si vivimos mirando la cruz y además nos dedicamos a ello a pleno tiempo, compartiendo el Evangelio en un ministerio o apostolado en el lugar donde vivimos, podemos ser misioneros. Entonces ese era mi trabajo. Y por supuesto recibíamos algún tipo de sustento, porque el obrero es digno de su salario, y también mi mujer, profesora de inglés, y con el apoyo también de mi trabajo, apostolado, ministerio, pues ese era mi trabajo. Bueno, pero ¿en qué trabajas? Porque ahora estás hablando del pasado. Bueno, esto es un testimonio del cual, en prudencia, sin dar demasiados detalles, y así os animo a adquirir el libro, no digo la palabra comprar porque no suena bien, adquirir el libro, si Dios quiere, es una forma de apoyar también nuestro apostolado, pero sí es cierto que en el libro damos más datos biográficos, no solo en lo que fue mi trabajo, sino en lo que ocurrió desde que perdí mi trabajo, entre otras cosas, por hacernos católicos. Cometí suicidio profesional y no penséis que está siendo tan fácil buscar otro trabajo secular cuando yo estuve tantos años dedicado a la obra misionera. Todo está reflejado en currículums, y os podéis imaginar la cara de algunas empresas cuando ven a qué te has dedicado durante tantos años. ¿Cuál es mi esperanza? Lo pongo todo en las manos del Señor, pero ser un evangelizador, si Dios quiere, dentro de la Iglesia Católica, y continuar con lo que fue mi vocación, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo estoy convencido de que éramos cristianos antes. Dios nos atrajo a Cristo con cuerdas de amor, y desde el momento en el que Dios me llamó a ser cristiano, a la fe cristiana, lo contamos en el libro, Él me llamó al mismo tiempo a predicar el Evangelio, y esto es un apostolado que no solo sentí yo, sino que otros hermanos, no solo familiares, que también, sino pastores y misioneros, vieron esa vocación, y desde el principio Dios me fue abriendo puertas para predicar la palabra de Dios, dar testimonio, ir 2 veces a una escuela bíblica en el 2001. Allí cayeron las Torres Gemelas de Londres, de Nueva York, cuando yo estaba allí, el 11 de septiembre. Aunque yo estaba en Londres, pero recuerdo ese día estando en Londres, y después, 8 años después, con mi esposa, con Evelyn, volvimos a la escuela bíblica, etcétera. Años de misionero, predicación, en una iglesia al aire libre, con un local abierto, etcétera, etcétera, y recibiendo también apoyo espiritual, moral y cierto apoyo material. Y pues uno de mis sueños es volver a recuperar lo que creo que no perdí, pero sí aparqué, porque poco a poco Dios vuelve a abrir puertas, de alguna forma. El libro va a ser publicado, la biografía, que es para dar testimonio, para predicar el Evangelio, pero ahora también para dar testimonio de la Iglesia de Cristo, porque ya no podemos separar apostolado, ministerio, predicación con Cristo y su Iglesia. Todo debe ir unido. Y qué maravilloso, ¿eh? Poder ser, si Dios lo quiere, como posiblemente Él lo quiera, ser evangelizador. Le llaman los católicos evangelizador y no evangelista, muy bien. No ministerio, sino apostolado, muy bien. Este apostolado como evangelizador, pero dentro de la Iglesia, para la gloria de Dios,
y si Dios abre puertas, ¿por qué no? Dedicando más tiempo, sin dejar nuestras responsabilidades, siempre el matrimonio lo primero, la comunión con Dios lo primero, nuestros hijos, pero si Dios quiere, quisiera dedicar mi vida a lo que lo dediqué antes, pero ahora dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, para dar testimonio de Cristo, de su Iglesia, de los sacramentos, de la Santísima Virgen María, de todos los santos, y dedicarnos a evangelizar, a proclamar el Evangelio, pero conforme a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que pido oración por este apostolado, por este sentir que voy teniendo, porque, como os digo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y yo no creo que Dios me llamara a predicar en un pasado, para que ahora que estoy en su Iglesia, dejarme ahora con los brazos cruzados, sin vocación, sin oficio, sin beneficio, sin trabajo y sin metas. Metas sí, santificación, ser mejor marido, mejor padre, pero teniendo también este sentir que va creciendo de ser un evangelizador, de predicar el Evangelio, de quizás seguir escribiendo y no solo grabando vídeos y siendo un granito, poniendo un granito de arena en medio de este mundo de tinieblas, para que entre todos, animándonos unos a otros, podamos compartir el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Así que, pues bueno, comparto este motivo de oración. Una forma en la que podéis apoyar nuestro apostolado y estas cosas de las que os estoy hablando es orando, para que Dios continúe mostrándonos el camino a seguir. Hoy estoy abriendo un poco más mi corazón. Ya esto no es un corto, es un vídeo más largo. Para que Dios continúe abriendo puertas, para que cuando el libro sea publicado, Dios lo use para su gloria, para la edificación de su Iglesia, para que otros hermanos evangélicos recapaciten en cuanto a cosas que contamos en el libro desde el amor y el respeto. Que todo sea para la gloria de Dios. Y hoy, ¿por qué no? Como dice nuestro hermano José Plascencia, me quiero despedir diciendo: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María siempre Virgen! Y como dice también nuestro hermano Samuel Clavijo, ¡arriba los corazones! Animémonos unos a otros y todo para la gloria de Dios. Quizá yo tendría que buscar también mi frase para concluir o comenzar los vídeos. Suelo decir, y lo voy a decir otra vez, que el Señor os bendiga.